este tema para grado noveno es tan grande y tan importante de entender, y pues tristemente no es que nos veamos muy seguido por el trabajo que venimos realizando de forma virtual y a distancia, he decidido que para esta segunda guía vamos a tener 2 clases virtuales, ¿listo? Entonces, la explicación de la guía la voy a dividir en 2. La primera parte la voy a explicar el día de hoy y la segunda parte la voy a explicar el martes, que es 23 de marzo, y tenemos clase a las 12:30. Con eso, ustedes en estos días van trabajando en la guía y si hay alguna pregunta o algo que no entiendan todavía, el día martes revisamos esas inquietudes y seguimos con la explicación del tema que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es explicarles cuáles son los puntos que tienen que desarrollar en la guía, de qué se trata esta guía y estas 2 clases virtuales que vamos a tener. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me ayudan a admitir a sus compañeros a la reunión para que ninguno se quede sin la explicación. Bueno, estamos viendo un documento de PDF. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, acá. Bueno, todo esto que está aquí, todo este texto, este es el texto o la lectura de apoyo que les va a servir para responder todas las preguntas de la guía. No tienen que ponerse a transcribir todo el texto porque ya más de uno me escribió que si tiene que copiar todo esto de acá. No, señores, eso es simple. Todo este primer texto es para leer y con esa lectura ustedes van a responder las preguntas de la guía. Todas las preguntas de la guía se encuentran, las respuestas a esas preguntas se encuentran en esta lectura. Sin embargo, como mi idea no es solamente que usted entregue una guía y no entienda absolutamente nada de lo que está haciendo, por eso es que también programo las clases virtuales, porque la idea es que vayamos aprendiendo también sobre este tema, que muy seguramente va a salir en sus pruebas saber. Y es un tema también bien interesante que nos sirve para entender por qué existe tanta diversidad de especies en nuestro planeta. Bueno, entonces después de la lectura van a encontrar acá la actividad, aquí donde está el dinosaurio, donde dice actividad para resolver. Entonces primero van a resolver este crucigrama. Ahí están las pistas, ¿listo? Aquí alguien me hizo hace poco una pregunta. Me decía que este cuadrito negro de acá, ¿qué es? Ese cuadrito me está indicando que en esta pista 1 vertical hay 2 palabras. La respuesta se compone de 2 palabras. Aquí la pista 1 vertical dice, es el ser vivo o especie del cual descienden 2 o más especies. Entonces, la respuesta a esta de aquí tiene 2 palabras. ¿Listo? Y el cuadrito negro pues está separando las 2 palabras. Ese es el primer punto. Todas las respuestas del crucigrama están en la guía, solo cuestión de leer. Y hoy que presten atención a la explicación, pues todavía mucho más fácil de resolver. Bueno, ahora acá, el segundo punto. El segundo punto es que con las palabras que están en la caja van a responder, van a completar las frases que están aquí. Todas las frases que están aquí también están en el texto. Entonces usted simplemente, ¿qué va a hacer? Le echa una leída al texto, revisa una por una las frases y va escogiendo cada una de las palabras que están en la caja y va completando las frases. ¿Listo? El tercer punto me dice, escribe las diferencias entre la explicación que planteó Lamarck y planteó Charles Darwin sobre el cuello largo de las jirafas. Este punto, este tercer punto y parte del cuarto punto lo vamos a trabajar en la siguiente clase del día martes.
Hoy vamos a ver conceptos básicos de evolución que les van a servir para responder el punto 1 y 2. Y el punto 3 y 4, que tiene que ver con teorías de la evolución, lo vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Listo? Sin embargo, pues ustedes con la lectura pueden ir adelantando el trabajo y ya el martes miramos si quedó bien o mal resuelto. El cuarto punto es un verdadero o falso. Ojo aquí, no es solo escribir verdadero y falso, es justificar usted por qué dijo que esta es verdadera o que es falsa. Escribe, por ejemplo, ay, es verdadera porque Darwin planteaba que bla, 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 bla. Explican cada una. Si no explican, no se vale el punto. ¿Listo? Y el quinto tiene que ver con una fecha ambiental que estamos celebrando en esta semana y es la conmemoración del Día del Agua y el Río Bogotá. Yo ayer les compartí la invitación que hicimos el área de ciencias y el grupo de vigías ambientales, donde les mencionábamos que del 15 al 26 de marzo vamos a estar haciendo diferentes actividades sobre esta fecha ambiental tan importante. Entonces, la idea es que usted en este quinto punto va a hacer un relato o un cuento de máximo 100 palabras. Ese cuento tiene que estar relacionado con una de las temáticas que aquí les coloqué, que puede ser contaminación del agua, historia del río Bogotá, datos curiosos del río, acceso al agua potable, importancia del agua para los ecosistemas o cuidado del agua. El relato debe ser de su autoría, no debe ser copiado en ningún sitio web ni libro. Y acá les dejé una página donde les explican qué características tiene un relato breve y cómo se hace. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen abuelitos, tíos u otros familiares que viven en el campo y tienen una relación muy bonita con los ríos, las quebradas que hay en sus lugares de origen, en sus veredas o pueblitos. Entonces, qué bonito que usted hablara con uno de ellos y contara una de esas historias de ellos o sus papás también, si llegaron a vivir en el campo, cerca al río. Muchos de ustedes también vienen de la costa y vivieron cerca al mar. Entonces, cuéntenos una historia de cómo era esa relación que usted tenía con el mar, porque le parece bonito, un recuerdo de la infancia, cuando haya ido a algún río con su familia. Esas cosas las puede contar en ese relato. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la guía? ¿Algo que no quede claro? Levanten la mano si tienen alguna duda y vamos revisando el punto donde tengan duda. ¿Ninguno? Bueno, queda entonces Profe, clara. Dime, cuéntame. profe, más que una pregunta, más que una duda, es una pregunta. Sí, ¿cómo Em, así? Más que una duda es una pregunta, luego no es lo pues mismo. sí, profe, o sea, de la duda de la guía. Bueno, Eh, cuenta. la pregunta es que si uno puede realizar la guía y enviarla normalmente sin necesidad de la clase, ¿se puede? Ah, claro, pero pues la idea es que estemos en la clase también para aprender, ¿no? O sea, como les decía, la idea es que de verdad nos quede claro los temas que estamos trabajando y no solo llenar la guía porque sí, porque a mí algo que me preocupa bastante es que siento que muchos de ustedes no están aprendiendo. Entonces sí, pues ojalá y así envíen la guía antes, pues estén en las clases. ¿Listo? Igual acá también tomamos en cuenta los puntos de participación que yo les dije que más adelante también les ayudaban. ¿Listo? Bueno, entonces queda todo claro con respecto al desarrollo de la guía, a lo que hay que hacer. ¿Sí o no? ¿Están ahí? ¿Se fueron a tomar onces? Sí, señora. Gracias. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, estemos aquí atentos participando porque créanme que abrir este espacio pues también implica que uno genere un esfuerzo doble para preparar la clase y demás. Entonces, de verdad que
que ojalá sea un encuentro de aprendizaje. Bueno, recuerden que a mitad de la clase descargo la asistencia y al final les dejo el formulario de Google para que también llenen la asistencia. No se vayan a ir sin llenar la asistencia. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Si hay alguna pregunta, por favor van abriendo el micrófono porque no puedo ver las manitas levantadas. Vamos a empezar entonces con nuestra primera parte de la guía. Hoy vamos a trabajar los conceptos básicos para entender qué es eso de la evolución. Bueno, entonces vamos a compartir acá pantalla. ¿Están viendo una presentación de PowerPoint que dice evolución de los seres vivos? Señora. Okay. Sí, señora. Listo. Bueno, este tema es bien chévere de trabajar. Bueno, ¿quién me quiere contar cuántos años cree? O hagamos una cosa. Vamos a hacer devolvámonos aquí. A ver. Vamos a hacer un concurso aquí rapidito. Cada uno, de manera honesta, sin irse a internet, va a escribir en el chat cuántos años cree que tiene la Tierra. Escríbanlo ahí, sin mirar en internet. Y vamos a ver quién gana. ¿Listo? Escriban rápido en el chat. ¿Cuántos años creen que tienen la Tierra? Ya aquí nos regalaron unas respuestas. Kevin. Ok. Bueno, acá Ángel nos dice 4.600 millones de años. Kevin, 3.500 millones. Ok. Harold. Sander dice 400.000 años. 3.000 años. Dice Brandon. Listo. Bueno, entonces con estas personas que ya nos escribieron, vamos a ver quién tuvo la razón. ¿Listo? Ya no recibimos más respuestas, solo hasta Rosemary. Bueno, Duriangelis, que alcanzó. Listo, hasta Duriangelis. Entonces vamos a mirar quién se acercó. Bueno, entonces, según la ciencia, la Tierra, perdón, ay, aquí está mal. Momento. Bueno, la Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años. Esa es la edad de la Tierra. ¿Cuál de sus compañeros se acercó? Se acercó más a esa cifra. A ver. Creo que la Rosa, profe. Ayúdenme a mirar porque, espera, entonces yo me salgo otra vez y miro en el chat. A ver, de los de aquí arriba, ¿quién se acercó? Yo había visto por acá. Didier Chaguala, 4.500 millones. Mayerlin, muy bien, 4.500. Hasblady, listo. Entonces, ahorita más tardecito, yo anoto estas personas aquí en los puntos de la clase. Muy bien. Entonces, acá, primero, la edad de la Tierra es aproximadamente 4.500 millones de años. Pero la vida en la Tierra se origina hace 3.800 millones de años. Cuando trabajamos en la guía anterior la teoría de Oparin sobre el origen de la vida, Oparin planteaba que la Tierra primitiva era llena de erupciones volcánicas, tormentas eléctricas y una temperatura muy alta, y que estas condiciones posibilitaron que surgieran unas moléculas orgánicas que él llamó coacervados. Y los coacervados vendrían a ser los ancestros o los progenitores de las bacterias, ¿cierto? Entonces, la ciencia nos plantea que hace 3.800 millones de años se originaron los primeros seres vivos en la Tierra. Y estos seres vivos tenían células procariotas y por ende eran unicelulares como las bacterias. Y a partir de las bacterias se dan procesos de evolución biológica hasta llegar a las formas de vida
multicelulares como las conocemos el día de hoy. Entonces vamos a mirar un poco a poco cómo se dieron esos procesos. Bueno, ¿para qué hablar de evolución? Primero, esta clase es muy importante porque nos ayuda a entender un poco cuál es nuestro lugar en el mundo como seres vivos. Generalmente se nos ha enseñado que los seres humanos somos el resultado de la evolución, o sea, la evolución se hizo para que los seres humanos estemos en el planeta Tierra, y eso no es verdad. Nosotros no somos, digamos, el premio mayor o el baloto de la evolución, porque al contrario, hemos hecho bastante daño al planeta. Y nos han enseñado que el ser humano siempre va a estar por encima de otras especies por el simple hecho de tener la razón, de poder razonar, de pensar y de tener un lenguaje. Pero tristemente toda esa inteligencia que se nos fue dada gracias a este cerebro tan maravilloso que tenemos, lo hemos usado para hacer muchísimo daño a los ecosistemas, ¿sí? Así como hay humanos que trabajan duramente para proteger los ecosistemas, hay otros que solo les importa el dinero y destruir. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos como si fuéramos un ser superior a todos, así como lo mostramos acá en esta imagen, que dice ego. El ego nos enseña a ser egocéntricos, a pensar que yo soy el número uno y que todos estos seres vivos de aquí no importan, no valen, desde que yo esté vivo. Y eso no es así. La evolución, cuando yo entiendo cómo es el proceso evolutivo de la vida, entiendo que mi lugar en el mundo no está por encima de otras especies, sino que yo hago parte de una relación de equilibrio con otras especies, que todas estas especies a mí me dan un beneficio, entre ellas el alimento, el oxígeno, y que yo debo respetarlas y protegerlas, que yo estoy por igual con ellos, ¿cierto? Aquí una relación de equilibrio, por eso dice eco, de ecología, de casa. Compartimos la misma casa y nos tenemos que respetar y cuidar. Para eso me sirve la evolución y ya les voy a explicar un poco por qué. Bueno, en biología nosotros dividimos el origen de las especies a través de algo que se llaman tiempos geológicos o eras geológicas. ¿Listo? O las eras. En cada era empezaron a surgir diferentes tipos de organismos. Entonces, por acá, las eras están divididas en periodos. Estos de aquí abajo son los periodos. Mire, periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico. Y las eras son las de arriba. Era precámbrica, era paleozoica, mesozoica y cenozoica, que es la era actual en la que nosotros nos encontramos. Acá, por ejemplo, en este periodo aparecen las plantas terrestres. ¿Listo? Y gracias a esa aparición de plantas terrestres, se empiezan a generar también nuevas formas de vida. Acá, por ejemplo, están los reptiles, los insectos, los primeros vertebrados terrestres. Y vamos a buscar dónde estamos nosotros los humanos. Los humanos empezamos a aparecer por aquí. Nuestra especie se llama Homo sapiens. Y aquí, antes de que apareciera el Homo sapiens, este muñequito de aquí es el Homo habilis, que es que es una de las especies de humanos que aparecieron antes de la nuestra, pero que se llamó Homo habilis porque era capaz de usar herramientas. Sin embargo, esta especie desapareció y quedamos nosotros los Homo sapiens. Nosotros aparecemos por aquí, al final. Fíjense cómo las plantas, los insectos, los reptiles nos llevan años, años de presencia en la Tierra. Y ellos antes de que nosotros apareciéramos,
convivían en total equilibrio hasta que llegamos nosotros a destruir un montón de cosas. ¿Mm? Bueno, entonces sigamos mirando acá. Los humanos entonces aparecemos en el planeta Tierra hace 350.000 años nada más. Si yo pensara el origen de las especies como si fuera un reloj, vamos a ver en qué momento aparecemos los humanos. Entonces, miren, un reloj tiene 12 horas, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá. ¿Quiénes fueron? Acá se da la formación de la Tierra. Los primeros organismos, como yo les mencioné, que eran las células procariotas que dieron origen a las bacterias, aparecen a las 5 de la mañana. Acá. Ahora miremos por acá. Las plantas. Digamos que las plantas con flores aparecen a las 11 de la noche. Mientras que los primeros humanos aparecemos a las 11:59 de la noche, o sea, faltando un minuto para que el reloj marque las 12. Es decir, que a comparación, por ejemplo, de los insectos, las plantas o los reptiles, nosotros no llevamos absolutamente nada en el planeta. Llevamos tan solo esta porción de tiempo, no llevamos nada más. En cambio, las plantas con flor, por ejemplo, miren todo lo que llevan. Y si sumamos a eso las plantas que no tienen flores, como por ejemplo los musgos o los helechos, también llevan un poco más de tiempo aquí. Los insectos también llevan un poco más de tiempo. ¿Listo? Así que el proceso de evolución no está para que se diera solamente el ser humano, sino para que aparecieran un montón de especies más. Bueno, ¿hasta ahí vamos entendiendo? Sí, profe, gracias. Sí, ¿Listo? profe. Bueno, generalmente cuando uno le pregunta a las personas que qué idea tiene de evolución, siempre vienen a la cabeza estas imágenes, ¿cierto? Ay, perdón, estas imágenes. Primero, se piensa que la evolución es un proceso lineal. Acá. Otro que implica mejora, que siempre hay una mejora o un progreso. Por ejemplo, aquí vemos la evolución del celular. Si uno pensara en términos del celular, pues uno diría, claro, hay una mejora y un progreso, pero en términos de biología, o sea, de seres vivos, yo no puedo decir que eso es un progreso o una mejora. Ya más adelante vamos a ver por qué. Acá, por ejemplo, vemos la evolución de Pikachu, ¿cierto? En él también uno pensaría que es un progreso y una mejora y se da de forma lineal. Acá vemos, por ejemplo, el proceso de cambio de las herramientas para guardar información. Entonces hay un disquete, un CD, una USB y últimamente pues la nube, ¿cierto? Que todo está de forma digital. Y acá en el humano, esta imagen de los humanos siempre nos ha generado una idea errónea de lo que es la evolución. Muchos de ustedes piensan que los humanos venimos de los monos o de los chimpancés y eso no es verdad. Ya vamos a ver por qué. Entonces, primero tenemos que ir quitándonos de la cabeza que la evolución es lineal, que implica mejora o progreso. Vamos a ir viendo cuáles sí son las ideas que debemos construir sobre la evolución a nivel biológico. Bueno, la evolución no se entiende como una línea recta, sino que se entiende como si fuera un árbol que tiene ramas, donde podemos tener cosas en común con algunos organismos. Entonces vamos a mirar este arbolito. Este es el árbol evolutivo de las diferentes especies de animales que conocemos. Tenemos aquí algo que se llama un ancestro común. Un ancestro común es como el abuelito de todos.
el primer ser vivo que empezó a heredarnos diferentes características. Y a partir de ese primer ser vivo es que nosotros hemos ido evolucionando y adquiriendo ciertas características. ¿Listo? Acá nos dice que un protista fue el ancestro común. ¿Cuáles son los protistas? Los protistas son las algas, los protozoos como las amebas o los paramecios. Entonces este árbol nos está diciendo que quizá los primeros animales fueron paramecios o amebas y a partir de esos paramecios y esas amebas que eran protistas fueron evolucionando y apareciendo nuevos organismos. Entonces, por ejemplo, miren acá, los primeros en aparecer son los nidarios, como ay, se me olvidó el nombre de este animal, auxilio, ¿cómo se llama? Se me olvidó. De las medusas. Una medusa. Medusas, sí, gracias. De las medusas. Entonces, fíjense que a partir de pronto de una ameba surgen las medusas, ¿cierto? En ese árbol. Aquí también vamos a tener a los moluscos, que van a ser todos los caracoles. Vamos a tener a los equinodermos, que son, por ejemplo, las estrellas de mar. Y así vamos a ir subiendo. Los equinodermos, como las estrellas de mar, por ejemplo, son invertebrados, no tienen huesos. Entonces acá miren lo que pasó aquí. Aquí en esta rama del árbol aparecen los cordados. Los cordados son los mismos vertebrados, es decir, los que tenemos huesos. Y aquí están los invertebrados. Todos estos son los invertebrados, por eso están en una rama diferente. Pero si se fijan, siguen unidos. ¿Por qué? Porque tienen un ancestro común que los une. Entonces, en esta rama de aquí están todos los invertebrados. Ahí están los insectos, los anélidos, los crustáceos ay, se me están olvidando los nombres, como los cangrejos, ¿listo? Y por este lado vamos a tener a los vertebrados, que son los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Miremos algo curioso acá. Fíjense que las aves y los reptiles comparten parte de la rama, tienen un ancestro común y ese ancestro común son los dinosaurios. Las aves y los reptiles evolucionaron a partir de los dinosaurios. Así que cada vez que usted está comiendo gallina o pollo asado allá en el asadero del barrio, está comiendo dinosaurio, ¿sí? Y en las patas de las aves se ven esas estructuras que aún guardan de los dinosaurios, porque la piel de las patas de las aves, asimismo era la piel de los dinosaurios. ¿Listo? ¿En qué grupo de los vertebrados se ubican los humanos? ¿Quién me dice? ¿En cuál de este grupo? A ver, ¿quién se quiere ganar un punto? En A los ver, vertebrados. No. Bueno, todos somos vertebrados, ¿cierto? Pero ¿en cuál de esos grupos de vertebrados están los humanos? Mamíferos. Muy bien. ¿Sander? Sí, señora. Muy bien, Sander. Curso, Sander. 9-1. Gracias. Listo. Sander Saldaña, 9-1. Ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Se ha entendido el tema o muy loca la profesora? ¿Sí se ha entendido? Díganme porque acá yo me siento hablando sola. Profe. Sí, señora. Eso, no me abandonen, gracias. Listo. Bueno, entonces ya vimos, si se dan cuenta en este árbol, la evolución es así, ramas que surgen en diferentes tiempos. No es una línea recta, ¿sí ven? No es una línea recta. No es de progreso, se van perdiendo y ganando cosas. Por ejemplo, imagínense en los dinosaurios, eran unos animales gigantescos.
Y miren al final en qué terminaron heredando características a quienes, a las aves y a los reptiles. Entonces, si ven que no siempre es progreso o mejora. ¿Mm? Listo. A ver, acá vamos a ver unas ideas de lo que sí es la evolución, para que tengamos una idea más clara. Bueno, entonces, ¿qué es la evolución? La evolución es un cambio gradual. ¿Qué es gradual? Que se da paso a paso y se da a través del tiempo en las poblaciones. Ese cambio es a nivel genético. Para que una población de una especie evolucione es porque hay un cambio en su material genético. ¿Listo? Ojo acá, dice, la evolución no se refiere a los cambios que tiene un individuo durante su vida. Es decir, yo era un bebé, luego soy un adolescente, evolucioné. No, eso no es evolución, eso es desarrollo. Eso es desarrollo y crecimiento de un individuo. La evolución se da en un periodo en un periodo de tiempo muy largo. Son miles y millones de años, ¿sí? No se da de un día para otro. Por eso decimos que es un cambio gradual. Dice, se refiere a los cambios en las características de las poblaciones a lo largo de varias generaciones. Entonces, para que haya evolución, como les decía, debe pasar gran cantidad de tiempo y que ese material genético se herede a través de diferentes generaciones. Vamos a ver aquí esta imagen. Este es el árbol evolutivo de los seres, de los primates. ¿Listo? Los primates, nosotros los humanos somos primates. Entonces voy a explicarles por qué no venimos del mono o del chimpancé, pero por qué sí nos parecemos. Entonces, primero, les había dicho, la evolución no es un proceso lineal, esto no es. La evolución funciona como un arbolito, ¿cierto? Son ramitas que nos muestran qué relaciones tenemos con otras especies. Entonces, por ejemplo, acá, miremos este 1. El 1, en el 1 aparece un ancestro común. Ese ancestro común es el que nos ha heredado diferentes características. Entonces, todos los que somos primates tenemos el mismo ancestro común. ¿Quiénes son primates? Entonces, los lémur, ¿cierto? Los monos, los humanos, eh, los gorilas, los chimpancés, ¿cierto? Estos colobos también son primates, todos son primates de acá, el mono ardilla, la ardilla roja, todos estos son primates. ¿Qué tenemos en común? Por ejemplo, la mayoría tenemos el pulgar oponible, ¿cierto? Que nos sirve para agarrar cosas. Entonces vamos a centrarnos en lo del humano para que vean que nosotros no venimos del mono ni del chimpancé. A ver, aquí esperen, borramos todo esto para que no se vayan a confundir. Listo. A ver, entonces, aquí están los humanos modernos como nosotros, los gorilas y los chimpancés. ¿Mm? ¿Qué tenemos en común los tres? Tenemos en común varias cosas. Somos vertebrados, tenemos pelo, nacemos del útero de una madre, ¿cierto? La mayoría puede caminar de forma bípeda, es decir, en dos patas, aunque pues los chimpancés y los gorilas generalmente se inclinan hacia abajo y usan sus 4 extremidades para caminar. Por tener esas características en común es que la gente piensa que venimos de los monos o los chimpancés y no es así. Lo que pasa es que nosotros tres, estos tres, van a compartir un ancestro común. Ese ancestro común
nos heredó características similares, pero la evolución del humano va por otra rama. Hay otra rama. Miren que aquí hay otro individuo que aparece antes de nosotros. En las siguientes clases vamos a ampliar un poco esa evolución de los humanos. ¿Listo? Pero hasta el momento entonces tengamos claro eso. No venimos de los monos ni los chimpancés. Simplemente compartimos un ancestro común que nos heredó unas características que nos hacen similares. Ahora sí vamos a ver las ideas clave que hay sobre evolución. Y voy a explicar una por una. Entonces, la primera. La forma y la función de los organismos que conocemos hoy en día son el resultado de un proceso de miles de millones de años. Como les expliqué con el ejemplo de las aves. Fíjense cómo evolucionaron a partir de los dinosaurios. Eso llevó muchísimo tiempo. Las aves no siempre se vieron así como las vemos hoy. Por ejemplo, el maíz de la mazorca que conocemos hoy en día tampoco era así hace miles de años. Las mazorcas eran diferentes. Casi todas las mazorcas eran moradas. Por eso en el Perú también hay maíz morado. Acá, los seres vivos no son máquinas óptimas, sino el producto de su historia evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como seres vivos no somos una máquina robotizada perfecta, sino que venimos de todo un proceso de cambios que se han dado a lo largo del tiempo. Otra idea, no mejoramos con el tiempo, simplemente cambiamos. La evolución, al no ser lineal, no implica un progreso o una mejora, sino simplemente un cambio a nivel genético que nos genera unas características diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la del perro. Los perros que conocemos hoy tienen un ancestro común que es el lobo, los lobos salvajes. Y con los perros hemos hecho algo. Y es que todos los perros que nosotros conocemos como criollos se dieron por algo que se llama selección natural, que lo vamos a trabajar el martes. Pero digamos que la selección natural es un proceso biológico que se da normalito en el ambiente. Pero hay otra cosa que se llama selección natural y eso le pasó a los perros de raza. Los perros de raza los creamos los humanos. Los humanos empezamos a tomar estos perritos criollos y empezamos a coger a los que pensamos que tenían las mejores características y los empezamos a cruzar hasta obtener esas razas que hoy conocemos, como el dálmata, el chihuahua, los shih tzu, los labradores. Pero los perritos de raza, como fueron creados prácticamente por los seres humanos, tienen un problema genético y es que muchos de ellos traen enfermedades. Por ejemplo, los Golden Retriever, esos bonitos amarillos, sufren de la cadera. Estos que tienen la naricita chata, ¿cómo es que se llaman? Que se ahogan, que son la trompita negrita, que son como arrugaditos. ¿Alguien me dice el nombre de esa raza? Es que no me acuerdo cómo se llama. Los Pug. Muy bien, los Pug tienen problemas respiratorios. Hay otros, por ejemplo, como los labradores que sufren de la cadera y tienen artritis. Entonces, la mayoría de perros de raza traen problemas genéticos por nuestra culpa, porque nosotros empezamos a cruzar y pensar que ay, vamos a sacar razas más bonitas y finas, y lo que les hemos hecho es un daño gigante a estos animalitos. Por eso los perros criollos, los que no son de raza, son los más resistentes. Ellos traen los mejores genes porque traen los genes del lobo, no han sido alterados. Y por eso duran muchísimo tiempo y casi no tienen problemas. Claro que hay unos que tienen problemas de piel, obviamente, pero pues ya digamos que son situaciones más particulares dependiendo del perrito. Entonces,
Cada vez que la gente dice que un perro de raza pues es mejor y más bonito, a nivel biológico no. A nivel biológico, un perrito callejero, un perrito criollo es el mejor perrito. Esto también nos lleva a pensar que debemos de dejar de comprar a los animalitos. Los animalitos no se compran, ellos se adoptan, ¿sí? Miren todo ese daño que hacemos. Hay muchos criaderos de estos perritos de raza donde las mamás, las hembras son abusadas y las tienen encerradas y les sacan cada tanto un montón de crías y los perritos que nacen enfermos los botan vivos en los basureros de esas tiendas de mascotas. Esas son cosas que con el tiempo ya deberían acabar y más bien promover la adopción de los perritos, que hay muchos perritos que ustedes saben que están sin hogar o que la gente los piensa que son como un regalo de Navidad, entonces ya no me gustó y lo boto. ¿M? Bueno, ay, un momentito. Borremos esto acá y si no después nos confundimos. Listo. Ok. Bueno, acá, otra idea. Entonces, todas las especies tienen un ancestro común, cuyos descendientes se han ramificado en el tiempo, generando un patrón semejante a un árbol. Entonces, como lo vimos acá en el del perrito, el ancestro común, ¿quién es? El lobo. Y se ramificaron diferentes ramas de ese árbol para ver diferentes tipos de perro. ¿Mm? Bueno, acá otra. No podemos recorrer la evolución como si estuviéramos en una escalera lineal que conduce de una forma primitiva a una compleja. Para estudiar la evolución debemos imaginar que trepamos sobre un árbol dinámico que crece y expande sus ramas a medida que las especies sufren modificaciones en sus estructuras, que es lo que ya venimos diciendo. Yo no puedo entender la evolución como mejora, progreso, ni una línea recta, sino que la debo pensar en términos de un árbol que tiene diferentes ramas y donde aparecen diferentes ancestros comunes. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señora. Gracias. No, señora. Listo. Vamos entonces a ver un videíto para ampliar un poco eso de la evolución de los perros. Y ya volvemos aquí. Espérenme acá un segundo. Dejamos de compartir pantalla. Bueno, me dicen por favor si el video se escucha. Ay, ¿qué dice acá? Long before we raised livestock and ¿Sí grew se escucha? Sí, señora. Listo. Señora. Bueno, entonces vamos a ampliar acá. Ahí, ¿esto por qué se ve esto acá, esa barra tan fea? Bueno, tocó así porque esa barra no se quiere ir. Long before we raised livestock and grew crops, humans lived side by side with dogs. It's widely accepted among scientists that dogs are descendants of wolves. In fact, their DNA is virtually identical. But how exactly did a fierce wild animal become our loyal companion? According to DNA analysis, the transformation from wolf to dog began some 20 to 40,000 years ago, when people and wolves were living and hunting in close proximity. By about 15,000 years ago, dogs were found virtually everywhere people were. But humans may not be able to take all the credit for domestication. Some wolves were already less fearful of approaching people. Those individuals became favored by people for their tameability. Over many generations, they became tamer and lost some of their predatory qualities, such as big, sharp teeth.
What resulted was the dog, the very first domesticated animal. Thousands of years later, humans began to play a more active role in the breeding of dogs. The ancient Egyptians may have been the first to breed dogs for specific uses, such as hunting, guarding, and war. In ancient China, dogs were bred to look like lions, an important symbol of the Buddhist faith. Selective breeding eventually gave rise to many different-looking dogs, or purebreds. In the 18th century, purebred dogs were becoming more of a status symbol among wealthy households. By the 19th century, the crossbreeding craze was underway, culminating in the first dog shows by mid-century. Champion Chief Son of Caversham, first Pekingese ever to Humans were win the mixing and matching dogs no longer just for their utility, but also for their appearance. Today, we have over 300 different breeds, making dogs the most diverse species on Earth. But by breeding offspring that exhibit only the most pronounced traits, some say we've gone too far. In some cases, dogs are the ones that suffer with genetic disorders in certain breeds that can lead to problems such as difficulty breathing, hip dysplasia, and increased risk of cancer. Yet, for all the problems we've introduced into our canine companions, we've also found ways to bring dogs into our lives more than ever before. Dogs today live among us, not just as our pets, but also as therapy dogs, search and rescue dogs, and even war dogs. Humans have also found ways to give back to our furry friends, with advancements in veterinary medicine and establishing rescue organizations to help dogs find good homes. In many ways, the canines that once lived only among their own packs tens of thousands of years ago have come to depend on us as much as we depend on them. Listo. A ver, voy. Bueno. Entonces, uno de los procesos claves para esta evolución de los perros fue la domesticación. ¿Y quiénes hicieron la domesticación de los perritos? ¿Quiénes domesticaron los perros? ¿Ellos solo se domesticaron? ¿Nosotros? Los Los humanos. egipcios, profe. Los humanos. Listo, y ahí nos muestran un ejemplo de los egipcios, muy bien, que los usaban también como protección. Y a medida que va pasando el tiempo, pues esos lobos que luego fueron evolucionando en perros, fueron perdiendo ciertas de sus características, como los colmillos grandes y fuertes, ¿cierto? Ya digamos que estos perros que conocemos hoy, pues no necesitan cazar, sino que ya la mayoría pues encuentra su alimento fácilmente. Y más cuando son mascotas de la casa, pues es mucho más fácil para ellos. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar acá con la otra parte. Bueno, ya vimos entonces lo que es ese proceso de lo que significa evolución, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, ya para ir finalizando, los conceptos claves para entender la evolución. ¿Estamos viendo ahí la presentación? Perdón, pregunto. Sí, señora. Listo, Sí, muchas profe. gracias. Bueno, acá tenemos el árbol evolutivo de las aves. Como les venía diciendo al principio de la clase, las aves que conocemos hoy vienen de los dinosaurios y el ancestro común de estas aves es el Archaeopteryx. El Archaeopteryx era un dinosaurio con unas alas gigantes y unas garras bastante fuertes. Este es el Archaeopteryx. Esta es una imagen creada que hicieron a partir del fósil o de los restos que han encontrado los Archaeopteryx que existieron. Entonces, por ejemplo, miren acá las patas, son muy parecidas a varias de las aves que conocemos hoy en día. Los Archaeopteryx tenían dientes, las aves de hoy no tienen dientes, ¿cierto? Sino que tienen un pico. Y pues el vuelo, al parecer, la capacidad de volar lo heredaron del Archaeopteryx. Este es el fósil
o los restos del Archaeopteryx que han encontrado en diferentes partes del mundo, lo cual demuestra o es una evidencia de que existió. Y a través de, digamos, de estos restos es que lograron construir digitalmente esta imagen de cómo posiblemente se veía el Archaeopteryx. Entonces, ahora sí, vamos a mirar los conceptos clave para entender el tema. Todos estos conceptos están en la guía y hacen parte del crucigrama, que es, creo que era el segundo punto, es que no me acuerdo bien, del primero al segundo punto de la guía. Bueno, entonces vamos a explicar uno por uno y ya vamos terminando. El primero es especie. ¿Qué es una especie? Una especie es un conjunto de poblaciones cuyos miembros, miren acá, cuyos miembros son capaces de reproducirse entre sí y generan una descendencia fértil. Descendencia, ¿qué es? Hijos. Descendencia es igual a hijos, crías, eso. Y fértil es que esos hijos también van a poder dar origen a nuevos hijos en el futuro a través del proceso de fecundación. Eso es una especie. Vamos entonces a ver acá un ejemplo para que lo entendamos mejor. Esta es la especie de rana dorada. Una rana dorada, una rana venenosa que es igual de grande como a ¿qué? Como a 2 falanges de su dedo índice. Es bastante pequeñita. Y muchas culturas indígenas usan el veneno que expulsa sobre su piel ¿para qué? Para untarlo en las flechas y así poder cazar. Esta rana es bastante venenosa, es muy bonita y es muy importante también para el equilibrio de los ecosistemas, pero lastimosamente está en vía de extinción porque hemos acabado con sus hábitats naturales que se encuentran en el Pacífico colombiano. Aquí vemos una parte del mapa de Colombia. Todo esto es el Pacífico colombiano. Y los números nos están diciendo en qué regiones del país se encuentra esa especie. Entonces, la especie de rana dorada se encuentra acá en Turbo y Chigorodó, que está en esta parte cerca al departamento de Antioquia. Está también en Playa de Oro, Bahía Solano, que es toda esta parte muy cercana también al Chocó. En Docordó, Buenaventura y Cali, cerca entonces al departamento del Valle del Cauca. Y Tumaco, Ricaurte y Pasto, que se encuentra cerca al departamento de Nariño. Esta es la distribución geográfica de la rana dorada. Ese es un ejemplo de especie. Vamos a mirar acá a ver si me entendieron el ejemplo. Acá, borramos todo esto. Listo. Acá. Miremos acá. Una rana dorada ¿se podrá reproducir con un sapo? A ver, ¿quién me responde? Abran el micrófono y me cuentan. Profe, ¿por qué medio se reproduce la rana? Por reproducción sexual. Es decir, la rana monta otra rana. Pero hay unas que se reproducen por medio de huevos por sí solas, ¿no? Generalmente. No, antes de eso tuvo que haber sido fecundada por un macho. Y ya ella pone sus huevitos después. Pero primero está la fecundación. A ver, vuelvo a preguntar. ¿Una rana dorada se puede reproducir con un sapo? No. ¿Por qué no? Porque es venenosa. No. Porque son especies diferentes. Exacto. Nombre, curso, por favor. Ailín Tabasca. Muy bien. ¿9-1? Sí. Muy bien. Las ranas y los sapos son anfibios, pero las ranas son diferentes a los sapos. Las ranas tienen la piel lisa, los ranos, los sapos, la piel rugosa. ¿Listo? Y los sapos son más gordos, las ranas son más pequeñitas. La rana dorada y los sapos bufones, este es un sapo bufón,
Las ranas y los sapos no se pueden reproducir porque son de especies diferentes. Tienen algo que se llaman barreras reproductivas, es decir, que su sistema reproductor es incompatible. Es como si un caballo fuera a reproducirse con una perrita. O sea, su sistema reproductor es incompatible, no encaja. ¿Listo? Y las células sexuales tampoco son las mismas. Entonces, para que yo sea una especie, de la misma especie, debo poderme reproducir y generar una descendencia fértil. Eso es especie. ¿Listo? Ahora, población. ¿Población qué es? Población es un grupo de individuos de la misma especie, ¿m? que comparten el mismo tiempo y la misma área geográfica. Ojo con eso. Población, entonces, conjunto de individuos donde comparto el mismo tiempo y la misma área geográfica. Veamos un ejemplo. Este es el mapa de Colombia. Entonces, la población de Antioquia es igual a la población de Bogotá. Pregunto. ¿Quién me quiere responder? ¿Son iguales? Sí, porque son seres humanos. Pertenecen a la misma especie, ¿cierto? Pero son las mismas poblaciones. Miren el concepto de población. Bueno, cumplió con que son de la misma especie tanto los de Antioquia como los de Cundinamarca, donde está Bogotá, ¿cierto? Pero me dice que para ser población debo estar en el mismo tiempo y área geográfica. ¿Son la misma población? No, señora, No. ¿Por qué no? ¿Tú qué hablaste? Que porque no están en el mismo lugar. exacto. Nombre y curso, por favor. Luis Eduardo Ruiz de 93. Gracias, Luis. Listo, muy bien, Luis. Son diferentes poblaciones, ¿cierto? Sin embargo, pues como son de la misma especie, un antioqueño se puede reproducir con una bogotana, ¿cierto? O alguien de la Guainía con alguien del Cauca. Listo. ¿Por qué? Porque son de la misma especie. La población bogotana de los años 50 es igual a la del 2021. Sí. No, señora. ¿Por qué no? Tú que abriste el micrófono. Pues porque han cambiado mucho, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué cambia ahí? ¿Qué no están compartiendo? al mismo tiempo. Digamos, como su forma de vestir y así, ¿no? Eso, claro, bueno, cambian costumbres, ¿cierto? Condiciones también Profe, ambientales. perdón por interrumpirla. Dime. Es que se me entrecortó y no escuché bien. Ah, bueno, estaba preguntando que si la población de la Bogotá de los años 50 es igual a la del 2021. Entonces ellos, la mayoría decían que no. Y la respuesta es que no, porque no estamos compartiendo el mismo tiempo ni el mismo espacio. Aunque sea la misma ciudad, o sea, la ciudad no se ha movido del lugar, pero la ciudad sí ha cambiado. Entonces Jenny, por ejemplo, nos decía, las costumbres. Ay, Jenny, no, perdón, se me olvidó tu nombre. ¿Cómo es la niña que habló? Sharon, profe. Sharon. Sí, Nos comentaba, por ejemplo, que las costumbres, la forma de vestir y ha crecido también el número de habitantes porque antes no habían tantas personas en la ciudad y con el paso de los años, digamos también por problemas económicos, muchas personas del campo han migrado a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Listo. Entonces, para hacer una población tengo que compartir el mismo tiempo y área geográfica. Y pues ser de la misma especie. Muy bien. Extinción. Extinción es la eliminación de una especie. ¿Cuándo ocurre la extinción? Cuando muere el último miembro de la especie. O, por ejemplo, cuando queda solamente dos hembras o un macho, dos machos, ahí se considera que la especie está extinta, porque ya no hay manera de generar unos nuevos individuos. Lastimosamente,
A lo largo de nuestra historia se han perdido muchas especies que han sido valiosas. En la Tierra se conocen 5 extinciones masivas que se dieron de forma natural por cambios climáticos. Una fue en el periodo Ordovícico, donde desapareció el 25% de especies que se conocían en ese momento. Otro fue en el Devónico, donde se perdieron muchos reptiles y ancestros de los peces. Otra fue en el Pérmico, otra en el Triásico y otra en el Cretácico, que fue la de los dinosaurios y que se supone, o bueno, se dice que pudo haber sido por la colisión de un meteorito. Actualmente los científicos plantean que estamos a puertas de una 6ª extinción en masa. ¿Y quién la provocó? Nosotros, los humanos, la estamos provocando. Estamos desapareciendo rápidamente un montón de especies supremamente importantes. Ustedes han visto en las noticias cómo ahorita en Semana Santa la gente empieza a traficar con los loritos que traen de pueblos, traen serpientes, traen los ositos perezosos también, las crías las meten en tubos, mejor dicho, ¿para qué hablar de esas cosas tan horribles, pero tan reales? Preferimos construir edificios en vez de proteger los bosques o los humedales. Todo eso está llevando a una 6ª extinción masiva. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y por último, tenemos el concepto de fósil. Un fósil son restos, cambiamos acá el color, restos o partes, pueden ser también vestigios o huellas de un organismo extinto. Y generalmente uno las encuentra en las rocas, que es donde se protegen esas huellas. Muchos hay, es que mi abuelito es un fósil. No, su abuelito no es un fósil. Su abuelito sería un fósil si la especie humana estuviera extinta y quedaran los huesos del abuelito. Eso sería un fósil. Pero como nuestra especie no está extinta, ¿cierto? No se considera un fósil. A ver, pregunto. Si yo me encuentro por la calle un hueso de pollo, ¿eso es un fósil? No, porque los pollos no se han extinto. Exacto. Nombre y curso. Ailín Tabasca. Muy bien, Aileen. Porque los pollos todavía existen, ¿cierto? Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de fósil. Estos animalitos se conocen como trilobites. Los trilobites son los ancestros comunes de los artrópodos, es decir, de muchos insectos que conocemos el día de hoy. Esos trilobites también son ancestros comunes de las cochinillas o los marranitos, esos que uno encuentra ahí en las materas del jardín. Ellos son los ancestros comunes o los abuelitos. Esta es, por ejemplo, estos son ancestros comunes de los moluscos, de los caracoles. Esta se llama amonite. Las amonitas eran caracoles y eran de diferentes tamaños. Habían unos gigantescos y unos más pequeñitos. Hay un lugar en Colombia, en el departamento de Boyacá, donde uno puede ir a ver o encontrar fósiles de amonitas. Y ese lugar se llama Villa de Leyva. Villa de Leyva queda en Boyacá, cerca de la ciudad de Tunja, a 4 horas de Bogotá. Y Villa de Leyva es muy importante para el estudio de fósiles porque se dice que Villa de Leyva fue un gran lago, un lago donde vivían diferentes animales acuáticos hace muchos años y que por procesos de cambio climático se fue desvaneciendo esa formación de agua y quedaron ahí en el suelo de Villa de Leyva y en otros lugares, ahí en las montañas, quedaron muchos fósiles. Allá uno va a un museo de paleontología donde encuentra y puede ver esos fósiles. Si uno es muy juicioso buscando y se va bien lejos del pueblito y se va por allá a mirar las rocas, de pronto puede contar con buena suerte y encontrar un fósil. ¿Cómo encontrar un fósil? Pues hay que buscar una roca en esos lugares donde uno supone que hay fósiles, como Villa de Leyva, y romperla. Y tratar de romperla a la mitad para que salga el fósil completo.
En Villa de Leyva, en el Museo de Paleontología, está este fósil, que era el ictiosaurio. El ictiosaurio era un reptil acuático, que era, digamos que es el ancestro común de muchos reptiles y peces. Era como una mezcla entre un delfín y un pez. O sea, era una mezcla entre delfín, pez y reptil. Y el más grande de los fósiles de ictiosaurios se encontró en Colombia, en Villa de Leyva. Y está allá en ese museo, por si algún día ustedes pueden ir hasta allá y lo visitan. Aquí está una imagen de ese ictiosaurio, uno que encontraron recientemente, también allá en Villa de Leyva. Fíjense ahí comparando con la medida de este señor, pues este ictiosaurio era gigantesco. Y esta es la imagen digitalizada que crearon a partir de ese fósil. Entonces, creen que posiblemente el ictiosaurio tenía esa apariencia. Bueno, en mi página web les voy a dejar este libro muy bonito que se llama Hace tiempo, que es del Instituto Humboldt. Y ese libro es ilustrado. Miren, se los voy a mostrar acá. Ay, ¿por qué no se va a mostrar? Un momento. Ese libro es bien bonito. Por si a ustedes les gusta este tema, entonces lo pueden chismosear. Ahí lo dejo en mi página web. Acuérdense que en la guía está la dirección de la página para que puedan entrar. Espérenme aquí, ¿dónde está ese libro? Aquí. Es bien bonito. Vean, es un libro ilustrado. Y explican, por ejemplo, los fósiles que se han encontrado en Villa de Leyva y demás. Cómo se hace el proceso de fosilización, cómo se encuentra un fósil. Todo eso está en el libro. Cómo ha cambiado el planeta Tierra y sobre todo en Colombia. Cómo fue el proceso de evolución en Colombia de las diferentes especies y ecosistemas. ¿Listo? Entonces, ese libro lo van a encontrar aquí en mi página donde dice lecturas. Ahí en lecturas se las voy a subir y también pueden ir al Instituto Humboldt, que es este, y ahí también lo pueden descargar. Y ahí hay otros libros bien chéveres también que pueden consultar. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, profe. Listo. Porque John Caver tiene miedo. ¿Qué pasó, John Caver? ¿Le dio miedo la clase? John Caver, ¿qué pasó? Bueno, entonces, pues les agradezco mucho el haber estado hoy. Les voy a compartir el formulario de Google para que por favor registren la asistencia. Yo ahorita ya descargué la primera asistencia que siempre descargo, pero recuerden que yo siempre la comparo con esta final que ustedes llenan en el formulario. Entonces, bueno, antes de irnos, quisiera que me contaran cómo les pareció la clase, si aprendieron algo, no aprendieron nada, muy aburrido. Muy interesante. Sí, estuvo interesante, profe. Bueno, muchas gracias. Acá John Caver nos cuenta que le dio miedo por lo de la sexta extinción. Sí, preocupante porque, por ejemplo, las abejas están en peligro de extinción y sin abejas no hay polinización, es decir, no hay reproducción de las plantas. Y sin eso grave porque ahí sí es que podemos desaparecer todos. ¿Por qué? Porque sin plantas no hay alimento, no hay oxígeno y la economía también se va a pique. Entonces, pues hay que empezar a cuidar nuestros ecosistemas, nuestras especies, respetar a los demás seres vivos. Fíjense cómo en el proceso de evolución no llevamos nada en este planeta Tierra y si todo el daño que hacemos, entonces sí tratemos como de ser muy coherentes, de ayudar a los animalitos de la calle también, de adoptar. ¿Listo? Bueno, acá entonces les comparto el formulario
para que llenen su asistencia y nos encontramos el día martes para continuar con la segunda parte, que es teorías de la evolución, que también está en la guía. Y cualquier cosa de la guía, pues me van contando, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por haber prestado atención y por participar. La otra clase hacemos unos jueguitos interactivos para que podamos ganar puntos y repasar. ¿Listo? Entonces, que Profe, estén muy bien. el correo, Dime. profe, la dirección del correo tiene que ser el del colegio o el personal. No, puede ser el personal, no hay problema. Como te quede más fácil enviar. Bueno, gracias. Ujú. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias. Pego nuevamente el formulario de Google, por si alguien no lo ha visto. Hasta luego, profe, que tenga bonita tarde. Gracias, muchas gracias igualmente. Bueno, profe, chao. Chao, que estés muy bien, muchas gracias por la asistencia. Chao, profe. Chao, muchísimas gracias. Uy, qué frío que está haciendo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao, John Kaber. También que dice, despidió. Bueno, voy a cerrar aquí para subirles el video de la clase. Bueno, entonces voy a finalizar la reunión. Por favor, no se les olvide entrar al formulario de Google. Lo voy a escribir acá una última vez antes de finalizar la reunión. No sea que se queden sin la asistencia.